Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Cristian Moín Álvarez y hoy les voy a presentar mi exposición titulada Derechos Digitales, Violencia Digital y Protección de Datos Personales. En los próximos minutos vamos a analizar cómo la tecnología ha transformado la vida de niños, niñas y adolescentes, qué derechos les corresponden en Internet, cuáles son los riesgos y la violencia digital, cómo la legislación ecuatoriana protege sus datos personales. Vamos con la introducción. Es importante entender que el crecimiento de los TICs y el uso masivo del Internet han cambiado por completo la forma en que los niños y niñas y adolescentes viven en su día a día. Hoy ellos participan activamente en entornos virtuales para educarles, comunicarles y interpretar diferentes situaciones. Sin embargo, junto a estas oportunidades también aparecen riesgos relacionados con la privacidad, la seguridad y la protección de sus derechos. Por eso el objetivo de esta exposición es concientizar sobre la importancia de garantizar que el entorno virtual sea seguro para los niños y adolescentes, destacando medidas y prevención de protección y comprensión necesarias para salvaguardar su dignidad, integración y bienestar en el mundo digital. Vamos con el derecho digital y derechos de la niñez en entornos virtuales. Los derechos digitales son una expresión de los derechos humanos, pero aplica en el entorno virtual. Surge debido al desarrollo de la tecnología de la información y comunicación, y su finalidad es garantizar que la dignidad humana también respete dentro del Internet, como las señas COBA. No sé si tal vez lo conocen a la señora Coba Fernández en el 2022. Ella nos dice que entre los principios de derechos digitales se encuentra el derecho de la privacidad, el derecho de la libertad, expresión y derecho del acceso a Internet. Ella nos dice que existen varios derechos. Estos derechos son la base sobre la cual se construye toda la protección posterior que vamos a analizar a continuación. Los derechos de la niñez en entornos digitales. Ahora bien, los niños y niñas y adolescentes tienen los mismos derechos humanos que los adultos, pero además que quienes un producto especial debido a su edad y vulnerabilidad. En este entorno digital, ellos tienen derecho a la protección de su vida privada e íntima, a la protección de su imagen y datos personales, a navegar de forma regular y no ser víctimas del abuso o tal vez discriminación o explotación, como lo establece la Institución Federal del Acceso a la Información Pública del 2010. Un principio fundamental que debe guiar todas las decisiones sobre el uso del Internet por parte de menores es interés superior de los niños. También vamos a hablar sobre la protección de los derechos de la niñez en la era digital. En este dispositivo vemos que los niños eh, tienen la accesibilidad del Internet. Deben mantenerse en equilibrio. Por un lado, se les debe permitir aprovechar los beneficios que ofrecen las redes. Y por otro, se debe garantizar la seguridad física, emocional y psicológica, entre los demás derechos que tienen. Más importante en este ambiente está el derecho a la educación digital, el derecho a la relación segura y el derecho a la comunicación y el derecho a la integración personal. Sin embargo, también existen riesgos que no podemos ignorar, como el ciberacoso, el grooming o la exposición a contenidos inapropiados. También podemos hablar en las dimensiones del ejercicio a los derechos de la niñez en entornos virtuales. Primero, la protección a los derechos digitales de la niñez es una responsabilidad compartida entre la familia, la escuela y el Estado, la prensa y la comunicación.
de la sociedad. Segundo, la tecnología digital impulsa al aprendizaje y la creación, por lo que el alfabetismo digital es clave para el uso crítico, ético y responsable. Tercero, los niños tienen derecho a la protección de sus derechos en el ámbito de datos personales y su identidad digital para garantizar su seguridad y dignidad integral. Cuando el uso seguro del Internet debe protegerse a los niños y adolescentes de riesgo como el ciberacoso, el grooming o la violencia digital, siempre con la responsabilidad compartida entre la familia, escuela y el Estado. Y quinto, los niños tienen derecho al acceso digital para aprender, informarse, comunicarse y participar activamente en la sociedad. También tenemos la prevención y responsabilidad digital. En la prevención digital es fundamental proteger las contraseñas y los datos personales, configura correctamente la privacidad en las redes sociales, verificar así la información antes que la compartan y evitar el contacto de desconocidos en línea. En cuanto a la responsabilidad digital, debemos pensar antes de publicar o compartir contenido. Mantener el respeto en redes y plataformas digitales comprenden que las acciones que realizamos en Internet siempre tienen consecuencias. También como podemos observar ahorita en la violencia digital, existen tipos de riesgos y consecuencias jurídicas. La violencia digital es cualquier acción relacionada mediante la tecnología de la información y comunicación que tiene con finalidad de dañar o intimidar, acosar y también humillar. Contrata la vulnerabilidad de los derechos a una persona y puede ocurrir desde una forma anónima a diferentes tipos de violencia tradicionales, como pueden ser la violencia digital o también puede ocurrir a las 24 horas del día, que eso es lo que causa la violencia y alcanza a una gran cantidad de personas en un poco tiempo y permanece en el Internet durante largos lapsos de tiempo, lo que aumenta el gran impacto que generan las víctimas, causando así traumas. También podemos hablar sobre los principales tipos de violencia digital. Dentro de los principales tipos de violencia digital encontramos en primer lugar el grooming, que consiste en la acción de realizar esta acción se realiza por un adulto para garantizar la confianza de un menor con fines de abuso o explotación sexual. En segundo lugar, el discurso de odio o discriminación, que son mensajes ofensivos o también relacionados con géneros, etnias o religión oriental o tal vez orientación sexual o condición sexual. En tercer lugar, la difusión no consentida de contenido, es decir, la publicación de discriminación de fotografías, videos o información privada sin autorización. Y por último, la sextorsión, que significa que es la amenaza de divulgar contenido íntimo para obtener dinero, favores o mantener algo en privado. También les voy a hablar sobre el riesgo de la violencia digital para niños, niñas, niños y adolescentes. La violencia digital genera distintos tipos de riesgos para niños, niñas, niños y adolescentes. En este plano personal encontramos la pérdida de privacidad, el robo de identidad, la expresión de datos personales y la manipulación por parte de desconocidos en el plano emocional. Aparecemos, aparece estas causas el estrés, el miedo, la inseguridad y la baja autoestima. Y este es el plano social, la violencia digital. Puede provocar aislamiento, dificultad para relacionarse, conflictos familiares y escolar. Y dado a la
reputación digital de la víctima. También podemos hablar sobre las consecuencias jurídicas y protección legal en el Ecuador. Pasemos ahora a la consecuencia jurídica y la protección legal que existe en el Ecuador. Frente a estas consecuencias o actos, frente a estas víctimas, tienen derechos a presentes denuncias ante la Fiscalía. Reciben protección especiales, evitar la revictimización o la solicitación medias de protección, acceso a una reparación integral para los afectados y recibir asistencia jurídica y psicológica. Además, algunas conductas digitan que sancionan inmediatamente a figuras jurídicas si no cumplen estos requerimientos, con la intimidación o también algunos aspectos. También podemos hablar con la protección de datos personales en el Ecuador de la A ver, la protección de datos personales en el Ecuador atraviesa algunos patrones, que es principalmente la protección de datos personales, es un derecho fundamental reconocido por la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 66, numeral 19, es cual garantiza que toda persona puede controlar el uso de su información personal y decidir quién puede acceder a ella para garantizar su cumplimiento. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales regula la recopilación de almacenamiento y el tratamiento de la información personal, estableciendo obligatoriamente para quienes manejen datos y necesitan la protección para los diferentes redes sociales. Por su parte, el artículo 1 y 2 regula el ejercicio de estos derechos y garantizan el control de la información por parte de su titular. En la protección especial de niños, niñas, niños y adolescentes, en cuanto a la protección especial, la Convención sobre los Derechos de los Niños, en el artículo 3 y 4, establece principalmente el interés superior de niños y obliga al Estado a que adapten medidas para garantizar sus derechos a nivel nacional en el Código de Niñas y Adolescentes. En sus artículos 8, 11 y 12 establece la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad, la aplicación del interés superior a los niños y la prioridad absoluta de los derechos de la niñez. Vamos ahorita con los derechos a la imagen y tratamiento de los datos personales. Otro punto importante es el derecho a la imagen y el tratamiento, el trato de sus datos personales. Los principios de los litios traspasan los finales específicos, garantizando que las personas no puedan ser obtenidos ni utilizados de manera arbitraria. Quien quien adquiere información debe informar claramente para que la necesidad y la limitación de sus usos a los fines para que cuales los autorice no sean utilizados de una forma arbitraria. Eso se encuentra responsable en el artículo 7, 8 y 9 de los derechos personales, que hablan sobre la liticia y el tratamiento de los datos, la transparencia, la finalidad específica y la seguridad y confianza. En el vamos a hablar sobre los derechos del titular y protección integral de la información. El derecho del ARCO, acceso a referencia, actualización, eliminación y aportación al tratamiento de datos. El derecho de acceso y referencia garantizada que el titular puede obtener su información y corregir datos inexactos. Incompleto las desactualizaciones que pueden afectar sus derechos o generar errores con sus
formas de actuar. Los derechos de actualización y eliminación permite mantener la información vigente y solicitar la suspensión de aquellos datos que no sean necesarios o cuyos tratamientos no sean debidamente justificados por la ley. Por medio de esos derechos, la persona puede negarse o que también sus datos sean utilizados de una manera anónima, especialmente cuando consideras que el dicho tratamiento afecta su privacidad, sus derechos o sus intereses legislativos. También vamos a dar como una conclusión breve y corta que los derechos digitales constituyen una extensión de los derechos humanos en los entornos virtuales. Permite que los niñas y niños y adolescentes ejerzan derechos fundamentales como el acceso a la información, la participación, la educación, la privacidad y la libertad de expresión en espacios digitales. Su protección resulta indispensablemente en la sociedad. Cada vez más gente anónima utilizan estos datos de una forma innecesaria para generar violencia, acoso, etcétera, generando así a las personas grooming. Como recomendaciones, principalmente en esta información, resulta innecesario fortalecer los programas de alfabetismo en los jóvenes, niños y estudiantes para generar así un mejor cuidado para la sociedad digital. Para eso podemos promover la conciencia de los derechos digitales, los riesgos del Internet y las medidas de protección disponibles. En el segundo lugar, también podemos implementar en las instituciones educativas protocolos claros para la prevención, la detección y la atención de los casos de violencia en los ámbitos de los psicólogos. Ahorita les voy a presentar una infografía sobre el sexting. En este dispositivo existen algunos dispositivos que podemos compartir imágenes o videos. Presenta una imagen de apoyo visual sin texto adicional que refuerza el mensaje de la recomendación de las personas o usuarios que salen. Pueden aprovecharse de estas imágenes en el momento para prevenir abusos o tal vez pueden afectar principalmente a la familia o si es que es un joven estudiante en las escuelas y sociedades. Eh, a continuación, en la otra imagen de apoyo visual, aquí pueden mencionar brevemente que la tecnología usada fomenta que debemos utilizarlo con responsabilidad. Es una herramienta valiosa para el aprendizaje y el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes. Siempre existen las medidas de prevención y acompañamiento de acuerdo que hemos explicado, lo que hemos explicado a lo largo de la exposición. En esta imagen también, en estos mensajes también podemos ver que esta es la última imagen que nos puede enseñar que en unos buenos momentos para hacer que la transición hacia los errores podemos evitarlos. Es una frase a la identidad que también nos enseña que los desarrollos digitales de las niñas, de la niñez mencionan la protección reales y que esto solo se logra a partir de la conciencia humana, participando en los conjuntos entre la familia, la escuela, el Estado y la sociedad. Esta es mi exposición. Muchísimas gracias por su tiempo valioso. Gracias por escucharme. Les agradezco mucho. Que tengan buena noche. Hasta luego. Buenas noches, gracias.